Nuestro invitado en el día de hoy, a Horacio Giusto, autor del libro El libro negro del ecologismo, algo que me llamó mucho la atención por el título, muy directo, pero además por su contenido. Salió a mediados del año 2023 en nuestro país, ya había salido en México por ahí, por a finales del 2022, y fue un libro que da mucho que hablar y sigue dando mucho que hablar, porque creo que apunta directamente a un tema que es un poco vedado, y que no lo queremos ver porque confunde un poco las cosas. Horacio es docente de filosofía. Además, tiene otro libro, El conservadurismo en 10 reflexiones, conferencista internacional y ensayista, y además director del medio periodístico independiente La Resistencia Radio. Un argentino nuevamente en el programa. Horacio, bienvenido a la entrevista de Nicole Rodríguez. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder dialogar con nuestros hermanos trasandinos y de hecho ya estamos programando mi próxima gira para julio de este año, así que esperemos vernos a la brevedad. E insisto una vez más, gracias a usted y a la audiencia por brindarnos su valioso tiempo para que podamos transmitir aquello que hemos recibido. Sí, Horacio, ¿cómo tú tomas el tema del ecologismo y lo empiezas a reflexionar? Me refiero antes del libro, porque en el libro ya está plasmadas las ideas, yo lo estuve leyendo. ¿Y cómo tú empiezas a reflexionar de que esto no se trata solo de cuidar la naturaleza, tratémosla bien, sino que hay algo un poco más profundo, hay intereses más profundos, hay mucha política, ideologismo en este tema? Entonces quiero saber un poquito la historia antes de concretar tus ideas en el libro negro del ecologismo. Bueno, el quehacer filosófico parte necesariamente siempre de la observación. Es un principio que ya se ve desde tales de Mileto, Anaxímedes, Anaxágoras, Genófanes, Platón, Aristóteles. Entonces, si uno quiere hacer una buena filosofía, tiene que aprender a observar. Y la observación que uno intentó hacer, en mi caso, lo que yo intenté hacer es que ya había grandes exponentes denunciando lo que era el feminismo, lo que era el transhumanismo, lo que era la ideología de género, pero había una cuestión que subyacía que era siempre el ecologismo, que es un tema que nadie abordaba, cada uno tiene sus razones. Y en ese proceso de observación notaba lo que es el auge revolucionario del movimiento verde. Y todo buen conservador es, ante todo, escéptico de cualquier premisa revolucionaria, provenga de quien provenga. Provenga del mercado o provenga del Estado. Cuando hay un proceso revolucionario, el conservador necesariamente se va a mantener escéptico. Entonces, es allí donde yo empiezo mi investigación porque notaba cómo repentinamente el ecologismo se había transformado en la gran religión global, donde incluso algunas religiones ya habían empezado a ceder su realismo filosófico de cara a este inmanentismo que, si bien lo inaugura principalmente, tal como se conoce hoy, con Baruch Spinoza en el siglo XVI hacia el siglo XVII, ya vemos que se termina de consolidar definitivamente a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, cuando surge la figura de Ernst Haeckel, creador de la ecología. Y de allí donde yo empiezo mi proceso de investigación, donde vemos que los controles de natalidad y los controles de productividad se mantuvieron estables en términos de control desde la Liga de las Naciones hasta actualmente la ONU. Insisto una vez más, yo sé que esto puede parecer una teoría conspirativa, pero todo lo que está en el libro está documentado por los sitios públicos de la ONU. De hecho, como docente de filosofía, tenemos la gran contra de que hay mucha gente que cae en teorías conspirativas, hay mucha gente que desinforma con tal de poder vender su producto y esto genera un daño cultural impresionante porque quienes realmente hemos tomado las banderas de enfrentarnos al globalismo sabemos de lo que hablamos. Insisto, esto es lo que a mí me llevó a escribir el libro negro del ecologismo. Ver cómo el mismo sistema que estaba transformando al ecologismo en una religión global era el que se encargaba incluso de brindar la desinformación para que aquellos escépticos quedasen ridiculizados en un debate público.
De allí que van a ver que incluso ha habido personas que han dicho que el cambio climático no existe, lo cual es un error. Nosotros consideramos que sí existe, lo que discutimos es la causa, que es otra discusión aparte. Y así también nosotros no desconocemos que exista la contaminación ni el abuso, al contrario, reconocemos los abusos y la contaminación, lo que denunciamos es el corporativismo que lo genera, que son metas capitales con protección política internacional. Entonces, lo que hacemos es justamente tratar de exponer insisto, es más, lo que hemos recibido. Esto es lo que nos movilizó a nosotros a escribir el libro negro del ecologismo. Sí, vamos a ir por parte, Horacio. ¿En qué minuto esta idea del ecologismo, ya llevándolo al siglo XX y hoy al siglo XXI, empieza a ser parte de una agenda política? Porque no siempre fue parte, fue un movimiento, pero cómo después fue tomado como parte de una agenda política, principalmente de la izquierda, que me imagino que vio a través de aquello una manera de ir controlando los medios de producción. Y bueno, tú hablas de la natalidad, que es algo que te iba a preguntar aparte, pero hablemos de los medios de producción, de controlar la economía y por ende también a las personas. Bien, yo creo que hay tres grandes, bueno, podríamos consolidarlo en cuatro grandes periodos. Voy a ser generoso, voy a dividirlo en cuatro para que no sea tan extensa la respuesta. En primer lugar, en 1890, cuando Ernst Haeckel ya plantea el concepto de ecología, pero en ese concepto de ecología se va a incluir al ser humano como un vertebrado mamífero a la par del resto, lo cual implica abrazar un sistema inmanentista en filosofía. Es decir, ya no hay un sentido de trascendencia, ya no hay un sentido de presencia y distancia con Dios, el hombre y el mundo, sino que el hombre es un absoluto en sí mismo. Por lo tanto, nada escapa de sí. Pero esto tiene una particularidad, que esta visión inmanentista y monista en filosofía se va a traducir en lo que hoy conocemos, en términos vulgares, el progresismo político, porque todo redunda en cómo el hombre siente y percibe la realidad. Ya no hay una realidad objetiva y trascendental, sino que es una realidad construida. Todo se reduce a una construcción lógica en términos de realidad o, como dicen en Twitter, una construcción social. El primer gran momento es la creación del concepto de ecología, que se va a tomar como una disciplina independiente de la biología, pero que en la propia definición se va a incluir al hombre, lo cual implica que tanto la actividad humana como la política, el mercado, el Estado, la familia, están subsumidas a un positivismo científico. Todo lo que el hombre hace se reduce a una expresión positivista y científica que van a claramente encontrar una armonía con otras nociones inmanentistas, como es, por ejemplo, el marxismo. El marxismo científico, este Claro. socialismo científico de Marx y Engels, que tienen obviamente antecedentes en Feuerbach o Saint-Simon, no quiero aburrir con esto, van a encontrar un paralelismo en esta forma de entender al hombre ya no como un espíritu libre, sino como un ente material que se reduce a lo material y que es posible predecir y conducir su actividad desde un racionalismo verticalista similar a lo que se planteó en la Revolución Francesa. Este es el primer corte, 1890. Segundo corte, 1927, que es la primer gran conferencia de control demográfico que se da en Ginebra a instancia de Milbank Foundation, donde está como presidente de actos Margaret Sanger, que de allí consigue los fondos económicos necesarios para que su incipiente clínica, no puedo decir la palabra porque sé que estamos en YouTube, se transforme luego en la APPF, que instancia la ONU va a ser la IPPF. Entonces, aquí hay un segundo gran corte, porque Milban Foundation, junto a otros grupos anglosajones, habían notado el gran peligro que implicaba el crecimiento desmesurado tanto de la población asiática, concretamente en China, como de América Latina. La diferencia es que América Latina sucumbió ante estas proyecciones, China no. Yo invito a que todos los que saben un mínimo de economía y un mínimo de geopolítica vean cuál es el gran eje económico y militar que tiene hoy el mundo. Es una cuestión elemental. Ahora, en este segundo gran corte, en 1927, podemos observar, de hecho, que la forma en la que se analiza este presunto peligro por el desarrollo demográfico encuentra una legitimación, insisto, es una legitimación, todavía no se habla de cambio climático, en lo que era el control de los recursos naturales. La gran preocupación de los capitales anglosajones era
cómo sostener el predominio económico en base a los recursos naturales que quedarían concretamente en la zona sur del mundo, y esto implicaría que si una nación tenía población y desarrollo productivo más los recursos naturales soberanos, iban a convertirse en grandes potencias. Es una proyección que de hecho va a hacer Kissinger en el memorando 200, pero no quiero entrar todavía. El tercer gran corte lo va a dar en términos políticos, ya más estrictamente ideológicos, Rachel Carson cuando escribe La Primavera Silenciosa en la década de los 60, porque es allí donde se empieza a hablar por primera vez de ecologismo. Hasta tanto la ecología había encontrado ciertamente en pensadores como William Booth, Gary Hardin, Paul Ehrlich, una noción todavía científica, una noción todavía científica aplicada a la sociología. Cuando se empieza a hablar del ecologismo político, es decir, que desde el cuerpo político se empiece a intervenir en la libre iniciativa y la propiedad privada, es con Rachel Carson que escribe La Primavera Silenciosa a partir de un hecho trágico donde hubo un determinado capital que vendía, y estoy cuidando los términos porque sé que es muy peligroso por YouTube, que vendía los productos necesarios para la fumigación. Se fumigó literalmente un pueblo entero que estaba en una zona aledaña a un espacio rural. Muchos niños fallecieron, otros quedaron con secuelas muy graves en su salud. Por eso cuido muchísimo el lenguaje. Pero esto es lo que habilitó a que la izquierda estadounidense, que ya había perdido ese ímpetu anticapitalista porque no lograban consolidarse políticamente en Occidente, encuentran en el ecologismo una nueva herramienta para volver en su cruzada anticapitalista. De hecho, voy a citar aquí rápidamente tres pensadores que invito que lo lean en mi libro con profundidad. Michael Lowy, André Gorz o Herbert Marcuse, los tres grandes exponentes de una izquierda en todas sus esferas. Herbert Marcuse, el principal exponente de la nueva izquierda. André Gorz, el principal ecologista europeo. Michael Lowy, el principal sociólogo ecologista de América Latina, van a coincidir que el ecologismo es la pura y simple oposición subversiva al capitalismo. Palabras textuales. Nunca van a definir qué es el ecologismo, tan solo es la oposición al capitalismo. Por eso le es fácil ayornarse luego a lo que es la teología de la liberación, al feminismo, como sucedió con Petra Kelly, fundador de los partidos alemanes, o incluso a movimientos indigenistas, como se dio tanto en Canadá como en América Latina. Ahora, este es el tercer gran corte. El cuarto corte con el que yo cierro es la Carta de la Tierra, porque de hecho, si bien la Carta de la Tierra es del 93, del 92 hacia el 93, Gorbachev, que es quien asume el control de Rusia cuando ya había fenecido la Unión Soviética, en esta visión que intenta conciliar la socialdemocracia con aquellos vestigios de un comunismo ya vencido, va a decir en una entrevista a Los Angeles Times en el año 1997 que la Carta de la Tierra tenía que convertirse en unos nuevos 10 mandamientos, en un nuevo sermón de la montaña. La Carta de la Tierra debía reemplazar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenía que crearse una ética global donde todas las naciones actuasen al unísono en torno a lo que es el ecologismo. Palabras expresas de Gorbachev en el año 97. Entonces, aquí es donde se termina de consolidar ya lo que hoy vamos a ver como ecologismo traducido en los protocolos de Kioto, ya fenecido, el Acuerdo de París, que es lo que habilita la famosa Agenda 2030, lo que es la nueva Gran Ruta de la Seda hacia el 2049, lo que se empieza a pronosticar en la Unión Europea como la Agenda 2050, lo que hoy se empieza a conocer como el Gran Reseteo, que fue habilitado por el Foro de Davos en el año 2020, lo que son los proyectos de contaminación cero, ciudades de 15 minutos, abolición del auto convencional y demás medidas que en última instancia terminan favoreciendo una forma específica de corporativismo donde la China comunista se halla a la cabeza como principal usufructuador de esta nociva agenda para nuestros derechos. Horacio, voy a ir paso por paso en algunas cosas que tú mencionaste y lo voy a aterrizar un poco a nuestra audiencia, bajándolo un poco también del ámbito filosófico, que tú tienes mucha información y por ahí es donde tú también circulas. Pero, por ejemplo, cuando tú nombras algunos ejemplos del siglo XXI, como dejar el automóvil,
y algunas otras medidas. Alguien podrá decir, bueno, pero ¿qué tiene de perverso eso? O sea, ¿dónde está la maldad? Y por último, ¿qué importa? Me gustaría que me relacionara alguna de esas medidas y pudiéramos hacer el nexo con respecto a una, no sé si la palabra es maldad intrínseca, pero a lo mejor sí con ciertos intereses más profundos que tiene las medidas del ecologismo. Bueno, vamos entonces a empezar con la pregunta. Vamos a dar un ejemplo concreto. Yo creo que en un ejemplo concreto es muy fácil de responder para que la gente lo pueda ver. Vamos con el auto eléctrico directamente. Esto incluso información que tienen en mi sitio web, para que lo quiera corroborar. Sí. Se habla de esta transición del auto eléctrico. A ver, creo que acá es preciso hacer una consideración previa. Si yo me opusiese a lo que es la idea de progreso, no solamente que no debería tener ni internet ni una computadora, ni siquiera podría ser católico, porque la idea de progreso, más que le pese a muchos iluminados de la modernidad, es una idea propia de San Agustín. Lo digo como docente de filosofía y de historia. La idea del progreso lineal del tiempo se habilita con San Agustín concretamente. Pero luego, no quiero entrar con lo que sucede en la modernidad, porque ahí sí se van a dormir todos. Lo que sucede es cómo se genera esta transición. Ese es el conflicto. Lo que yo discuto ha sido siempre la forma en la que se genera la transición, para que lo podamos entender. Si alguien me dijese, voy a alimentar un cachorro, yo en principio diría, me parece genial. De hecho, yo ahora me estoy por mudar y le decía a mis hijas si quieren tener un perrito en su casa, buscamos un perrito en la calle. Más, yo estoy en contra de comprar perros de raza incluso. Ahora, distinto es si yo obligase a Nicole Rodríguez a que ella deba con sus impuestos financiar las obras de caridad que yo tengo. Yo hago con mi canal, yo sostengo a la ayuda a oncopediatría, pero no utilizo recursos públicos para ayudar, porque no, el fin no justifica los medios. Esta es la premisa básica. La gran discusión de fondo con el ecologismo es una discusión moral. Si alguien defiende el ecologismo como se plantea hoy, donde los aparatos coercitivos supranacionales van diezmando los derechos individuales, me están diciendo que en el fondo el fin justifica los medios, que están dispuestos a violar cualquier tipo de derecho de una persona con tal de justificar este proyecto racionalista que a su vez están amparados en una mentira. Vamos a ver qué sucede con el auto eléctrico para que veamos este punto. Porque hoy se promueve desde la Unión Europea abolir el auto convencional. Este es un proyecto ya presentado por la Unión Europea. De cara al año 2030, abolir la utilización de vehículos convencionales, es decir, lo que funciona a base de combustibles fósiles. Lo que nadie le has dicho, por ejemplo, es que las baterías de los autos Sí, eléctricos son baterías de litio sí, y están compuestas no solamente de litio, sino de cobalto, de níquel, de manganeso. La minería de cobalto y de litio están siendo investigadas en este momento en África. En este momento están siendo investigadas en África por la infinidad de denuncias por violación de derechos humanos. No solamente que son minerías a cielo abierto con todo lo que implica el destrato al ambiente, que curiosamente los ambientalistas de esto no hablan, sino por la vulneración a los derechos humanos propios de las comunidades allí nativas. Ahí aparecen entonces, por ejemplo, el trabajo infantil, destrucción de ecosistemas, la contaminación principalmente que se da en el Congo, pero también hay procesos de contaminación similares en América del Sur o China. Tenemos datos, por ejemplo, que la minería de litio en Chile, Argentina y Bolivia es intensiva en materia de recursos de energía, es decir, que una tonelada de litio requiere 500.000 galones de agua, según American Conservative, que hizo una investigación en este sentido. Podemos ver, por ejemplo, que incluso espacios progresistas como Amnistía Internacional o Washington Post revelaron que de 100.000 a 150.000 mineros en el Congo, incluidos 40.000 niños, utilizan sus propias manos y herramientas básicas no propias de una era capitalista, para la excavación cientos de metros bajo tierra para poder extraer lo que es el cobalto necesario para desarrollar los autos eléctricos. Tenemos, por ejemplo, denuncias que surgieron en Reino Unido por racismo diario, violencia física y abuso verbal contra los mineros congoleños. Tenemos también lo que es la contaminación que genera el litio, que es tóxico, inflamable y reactivo, lo cual impide la eliminación segura. De hecho,
mientras que el 100% de las baterías de plomo de autos convencionales se pueden reutilizar o reciclar, solamente el 5% de las baterías de iones de litio se pueden reciclar. Aquí está justamente lo que son los autos eco-friendly. Tenemos que las empresas chinas como la que es CAT, que es una de las más importantes, dominan la producción mundial de baterías para vehículos eléctricos. El tema es que China tiene, de hecho, en este momento campos de concentración uigures y no obedecen a ningún reclamo internacional. Sí. Tenemos, por ejemplo, también que China en el año 2020, junto a Rusia e India, fueron las tres únicas naciones que seguían desarrollando sus industrias a base de energía de carbón. Y mientras tanto, teníamos un occidente floripondio que seguía en el 2020 diciéndole a todos, quédate encerrado en tu casa, que es por amor al prójimo. Y mientras tanto, se generan grandes colapsos energéticos, como sucedió en Alemania luego del bombardeo de Nord Stream, lo que sucedió en Francia, lo que sucedió en Holanda, lo que sucedió en Estados Unidos con las crisis energéticas. China, India y Rusia se siguieron desarrollando militarmente y en términos de infraestructura, además de sus empresas a base de energía de carbón. Para no aburrir con los datos, sigamos con otro punto además. Los vehículos eléctricos con electricidad que se producen y distribuyen requieren, de hecho, el predominio del combustible fósil en este proceso, en lo que es la fabricación y la distribución. Entonces, si uno mide la huella de carbono, no en los 100 metros realizados por un vehículo convencional con auto eléctrico, sino desde el minuto cero de la fabricación y distribución hasta el fin de su vida útil, que son autos que tienen una vida útil muy corta, vemos que no es lo mismo. Pero los datos más interesantes son los siguientes. Un vehículo eléctrico es insuficiente para un viaje largo, por eso se promueven las ciudades de 15 minutos. Estar las personas cada vez más atomizadas y encerradas. Eso es un fenómeno que se viene dando desde hecho en la posmodernidad en adelante. Muchos lo van a asociar a la pandemia, en realidad es proceso anterior. La atomización, uno ve lo que son las tasas de natalidad están constantemente decayendo. Pero además hay una particularidad, que el vehículo eléctrico, además de no tener un largo alcance en su uso, requieren de cargadores especiales que son las instalaciones de nivel 2 para las tomas corrientes de 240 voltios. Es decir, tener un vehículo eléctrico implica una inversión de $7.000 en el hogar. Vamos a hablar un poquito de números. Que además hay una sola empresa habilitada, por ejemplo, en Estados Unidos, para poder realizar dicha inversión. No es que haya una libre competencia, es un mercado muy concentrado. Tenemos también que un vehículo eléctrico, de hecho, cuesta un promedio de $60.000, lo que salió un auto de alta gama convencional. Y es un vehículo eléctrico promedio, de baja gama. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que si vemos lo que se requiere para tener un vehículo eléctrico, es un recurso al que solamente pueden acceder los ricos, no los pobres. Entonces, si se elimina el vehículo convencional, lo que se hace es que solo va a tener libertad para viajar el rico. El pobre va a quedar confinado, no va a tener contacto. Ahora, ¿qué es lo curioso? Que Estados Unidos, por ejemplo, había otorgado del 2018 al 2022 $7.500 millones en créditos fiscales para subvencionar la adquisición de vehículos eléctricos. ¿Quiénes adquieren estos vehículos eléctricos financiados con los impuestos de los pobres? Los ricos, que pueden sostener el gasto que implica el mantenimiento de un vehículo eléctrico. Es decir, se le quita dinero a los pobres para que los ricos sientan conciencia social de que están cuidando el planeta, que son los ricos los que luego obligan a los pobres a que ellos, para cuidar el planeta, no puedan circular. Es decir, es un sistema por demás perverso y a mi entender, como docente de filosofía, que a veces tenemos que dar materias que hacen a la ética y la moral, un sistema perverso que solamente un perverso puede defender. Perverso porque hay un goce en el sufrimiento ajeno. Solamente un perverso puede gozar de decir estoy salvando el planeta mientras están destruyendo el prójimo que es pobre. Solamente un perverso puede plantear estas dietas New Age que son una fortuna mientras hay niños que se están muriendo de hambre. Lo digo porque yo trabajo en un merendero. Además, yo ahora en un cooperative. Tenemos. Horacio, eso que solamente te pregunté por un ejemplo de todos de todos los que me diste. Vamos a seguir con algunas temáticas que son sumamente interesantes para despertar un poquito la conciencia, para no tomar las cosas tal cual como nos vienen. Pero permíteme, por favor, vámonos de nuevo
al libro negro del ecologismo, dimos solamente un ejemplo que tiene que ver con los autos eléctricos y tú lo explicaste muy bien. Déjame ir preguntando algunas cositas que a lo mejor pueden confundir a la gente. ¿Cuál es la diferencia entre el ecologismo y hablar de ecología? Es decir, todo el sistema de protección al medio ambiente y al ecologismo que tú te refieres en el libro. Ah, qué pregunta compleja, pues yo no sé si soy el más indicado por la respuesta que voy a dar, digamos. Perdón. Normalmente, la gente normalmente van a hacer la misma. Yo estoy muy en contra de esta práctica que se ha dado en esta famosa batalla cultural, que es por ganar simpatías y popularidad, resignan la verdad. Salvo que no conozcan la verdad y se hayan erigido grandes tótems en torno a personas que no estaban aptas para lo que estaban diciendo públicamente. Primero que el sufijo ismo significa en griego sistema de ideas. Cristianismo, ecologismo, liberalismo, capitalismo, nacionalismo son sistemas de ideas. Entonces, si alguien me dice que los ismos son malos y creen en Cristo, yo diría entonces el sistema de ideas que vos tenés en torno a Cristo está mal. O sea, es una contradicción. Tenemos que estudiar qué es la ecología. El oikos logos, que significa logos, razón, ciencia, saber, oikos, casa, de allí la palabra economía. Por ejemplo, ecos, nomos, que son las normas de la casa. De hecho, normalmente van a ver que muchos economistas hacen un paralelismo entre cómo administrar una pequeña economía a lo que son las grandes corrientes económicas. Después veremos si esto es correcto o no, pero es una forma de darlo a entender. La ecología, es estoicos locos, surge ya con Ernst Haeckel. Ya la esencia está determinada por un heredero del pensamiento de Darwin que lo radicaliza, porque de Darwin no es tan fácil hablar porque hay muchos mitos al respecto. Radicaliza el pensamiento de Darwin. Toma que el ser humano es producto de la evolución. Y eso tiene grandes consecuencias. Yo sé que hay gente que aquí se va que acaba de tirar por la borda, pero creer que el hombre ha evolucionado es una creencia igual que creer que Dios nos ha creado. O sea, porque no está corroborado absolutamente nada de lo que aquí se va a decir. Creer que el hombre es producto de una materia eterna y cíclica, como se plantean actualmente ciertas corrientes ateas, o creer que el hombre viene de Dios, tiene sus consecuencias. Cualquiera sea el postulado. Porque es un salto de fe. O el inmanentismo o el realismo. Yo, que estoy formado bajo el tomismo, voy a sostener el realismo. Yo creo que existe un Dios y que este Dios está en una relación de presencia y distancia, que es un Dios creador, ordenador y conservador. Se tiene una razón de ser los tres elementos. Ahora, Ernst Haeckel rechaza el cristianismo. De hecho, en su libro El enigma del universo sostiene que la sociedad ha progresado en técnica, pero que está atrasada en términos morales y sociales culpa del cristianismo, sobre todo por el tabú sexual, con todo lo que ello implica. El tema es que la esencia del ecologismo, o mejor dicho, la esencia de la ecología ya está dada por su causa eficiente. Entonces, si yo soy orfebre y yo fabrico un anillo, yo le estoy dando a esa materia la forma, como causa eficiente que soy, le doy la forma y le doy el fin, la causa fin, las cuatro causas que tiene todo ente. Causa formal, material, eficiente y final. Parece un poco complejo, ahora van a entender por qué digo esto. Si yo soy el orfebre y yo le doy la forma y la finalidad al oro para que sea un anillo, no puede luego venir ni Horacio Houston, ni Nicole Rodríguez, ni nadie a decir que en realidad esto no es un anillo, que esto en realidad es una tapita de gaseosa. Porque no lo es. Es un anillo que tiene una causa fin en particular. Si los creadores de la ecología sostienen que el ser humano es producto azarosa, porque no hay una causa fin determinada, de la materia, si los creadores del concepto de ecología han sostenido, todos los artífices intelectuales, William Bose, Paul Ehrlich, Petra Kelly, Ernst Haeckel, Francis Galton, por citar algunos, sostienen una determinada concepción de la naturaleza del hombre, no puedo luego yo decir el ecologismo es malo, pero la ecología es buena. Porque uno le pregunta a alguien qué es la ecología y te dicen, no, que la ecología es cuidar el planeta y cuidar el medio ambiente. Eso no es ecología. Ecología, de hecho, técnicamente es
Es una disciplina independiente de la biología que se encarga del estudio de los seres vivos y su interacción con el ecosistema. ¿Dónde aparece que es ecología plantar un arbolito o cantar con los pajaritos? Entonces, esto es lo que sucede con las redes sociales, que la gente empieza a hablar de ecología y ni siquiera saben definir qué es ecología. Entonces, cada uno es como hoy pasa con el feminismo, ¿qué es una mujer? Cada uno tiene su propia concepción de qué es una mujer. Al final del camino, uno le pregunta a 5 personas distintas qué es una mujer y no lo saben definir. Uno le pregunta a 5 ecologistas distintos qué es la ecología y ninguno sabe qué es la ecología porque ninguno estudia la ecología, ninguno estudia el ecologismo. Entonces, no es que hay una distinción entre ecologismo como expresión política y cultural, filosófica, y la ecología como una ciencia que se encarga del cuidado del ambiente. En realidad, la ecología ya nace de un postulado filosófico. ¿Cuál es el postulado filosófico? Inmanentismo monista. ¿Por qué monismo? No porque vengamos los monos, aunque en parte sí, pero monista porque todo responde a una única sustancia, como le diría Baruch Spinoza. Todo responde a una única sustancia. Por eso van a ver que es común que hoy se diga que somos uno con la naturaleza. Puede sonar que es común que hoy se hacen estas grandes reuniones entre un papa, un imán, un obispo anglicano. Es un supermercado de religiones, porque al final todo da lo mismo. Ya no existe una religión verdadera. Hoy es un supermercado de religiones, donde todo te lleva al mismo Dios. No importa si sos musulmán, si sos judío, si sos evangélico, si sos católico. Lo mismo pasa con el ecologismo. No importa que uno denuncie lo que está haciendo Bill Gates, lo que está haciendo Greta Thunberg, lo que está haciendo Al Gore. No, acá lo único que importa es que todos confluyamos en ser uno con la naturaleza. Entonces, esta idea de la fusión de la esencia de uno con la naturaleza es lo que se llama monismo en filosofía. Por eso yo no hago una distinción entre ecología y ecologismo, porque la ecología ya nace con Ernst Haeckel como una forma específica de controlar al hombre como un vertebrado mamífero más a la par, donde había que segregar lo que no era apto, lo que no era deseado, para que los recursos del entorno fuesen suficientes para aquellos que pudieran adaptarse a las nuevas formas de vida. Dicho por el propio Ernst Haeckel en El Enigma del Universo en 1899, insisto, hay que leer Hay que estudiar a los historia. creadores de la ecología. Horacio, explícame cómo es que esto fue tomando una apariencia científica, ya que no nace de lo científico, cómo es que fue tomando una apariencia científica y hoy cuando tomamos algunas propuestas en torno al ecologismo, creemos que está todo sustentado por la ciencia. Es que técnicamente el ecologismo, o mejor dicho, la ecología ya nace bajo un postulado científico en considerar lo que es la teoría darwiniana del hombre. Sí, pero posteriormente, digamos, hoy en día que hay tantas propuestas y una agenda prácticamente consensuada, ¿cómo es que se entiende Ah, que sí. es una verdad porque está avalado por la ciencia? Claro, ese es el problema. Se disfraza siempre de ciencia para legitimar conocimiento. El tema es que acá hay una gran cuestión en el medio. Vamos a ir por parte, digamos, para que se entienda. El ecologismo siempre se legitimó en el conocimiento científico, siempre. De hecho, uno ve a Paul Ehrlich. Paul Ehrlich cuando escribe La bomba demográfica, que plantea que es necesario que haya organismos super... Paul Ehrlich es uno de los principales ecologistas del mundo. O sea, ningún ecologista serio lo puede negar. Paul Ehrlich sostuvo que era necesario que viniese un organismo supranacional no solamente a legitimar el aborto, no puedo decir la palabra, sino también la esterilización forzada en las mujeres. O sea, esta es la visión que tienen los ecologistas. Ahora, esto lo defendió científicamente. La mayoría de los ecologistas son científicos, de hecho, cientificistas, para ser más precisos. ¿Por qué son cientificistas? Porque piensan que la única verdad es la ciencia. Y acá hay una gran contradicción epistemológica. Ahora voy a pasar a explicar por qué. Eric Pianca sostuvo que hacía falta un virus que aniquile el 95% de la población mundial. Petra Kelly sostuvo que había que erradicar por completo al hombre blanco heterosexual militarista para que se pueda llegar a un estado de paz. De hecho, Marx era cientificista. Hay que leer el Manifiesto Comunista y el Capital en profundidad. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es lo siguiente, que la ciencia legitima, y esto es una herencia de la modernidad racionalista en gran medida
de la nociología de la modernidad, donde se dividen por un lado los empiristas anglosajones y los racionalistas de la escuela francesa. A ver, empezamos con Descartes, Malebranche, Spinoza, pero después vamos a tener del otro lado a David Hume, John Locke, Thomas Hobbes. Entonces, es cómo entendemos la verdad. Pero parece ser que la ciencia otorga cierta estabilidad en el conocimiento y no es tan así. No es tan así. ¿Por qué? Porque van a ver que hoy se habla de el consenso científico del cambio. Voy a cuidar un poquito el lenguaje. Esta idea del consenso científico. Este consenso científico, de hecho, primero que no es un consenso. Primero, esto te explico en el libro, no es un consenso. Porque las verdades trascendentales no dependen de un consenso, digamos. El yo creo en Cristo no depende de que haya más o menos obispos que crean en Cristo. Cristo es y se acabó. Si yo creo que 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 4 independientemente que haya muchos científicos que digan que es 5. Y si yo digo que S entonces P y P entonces Q, S por lo tanto Q, eso no depende de un consenso. Pero bueno, se habla de un consenso científico. Un consenso científico que está demostrado que primero, el primer informe de John Koch, que se presenta en 2014, se rechaza por inverosímil. Se lo reedita este informe para establecer que el cambio climático era antropogénico, porque recién en el 2015 se empieza a hablar de esto, para establecer lo que es el Acuerdo de París que surge en el año 2015 y la Agenda 2030 surge en el año 2015, hace tan solamente 9 años surge esto. Tan solo 9 años. Se empieza a hablar allí de este cambio climático antropogénico. Los científicos que firman, muchos firman bajo reserva, porque reconocen que el clima está cambiando, pero niegan que la causa sea antropogénica, porque no hay cómo medirlo. Ese es el problema. Hay un problema de medición. Otros, de hecho, rechazan el informe porque ya parten de un error de investigación previo. El gran salto de la temperatura que ustedes pueden ver en el propio cuadro de la ONU, van a ver que en el periodo de mayor industrialización, que es el periodo posguerra mundial, que es con la reactivación económica en el mundo, la temperatura tiene una caída drástica, cae drásticamente. Se empieza a elevar sostenidamente y en los 90 da un salto. Este salto que da la medición no es porque apareció Internet y la gente se industrializó más. Al contrario, es cuando se frena la industrialización y se entra en la cuarta revolución industrial, que es cuando merma la infraestructura. Lo que da ese salto de la medición de los años 90 es porque se empieza a tomar las temperaturas del océano. Antes se medía la temperatura global solamente con 8 termómetros promedio por continente. Es imposible sostener una medición seria con esos niveles. Entonces, ahora es donde vemos que después que se empieza a mantener una medición sostenida en todos los continentes con los elementos adecuados, no ha habido una gran variación. Es más, este cambio actual no es ni cerca, no es ni cerca al gran calentamiento que se dio en el periodo romano o en el periodo medieval. Ahora, es más, si no me quieren creer porque dice cómo se medía la temperatura con los medievales, muy simple, vayan a Groenlandia. Ahora que se está derritiendo un poquito el hielo, se puede verificar que era una zona por demás tropical Groenlandia. Lo cual quiere decir que antes hizo mucho más calor que ahora para permitir una flora tropical. ¿Y que había capitalismo hace millones de años atrás? No, simplemente que el clima cambia. Porque si el clima no cambia, así no sería clima. Ahora, ¿cómo se legitima esto? Justamente porque si lo dice un científico, que es una falacia de autoridad, de hecho, si lo dice un científico, automáticamente tiene razón. Ahora, yo les recuerdo algo a la gente que nos está viendo. Todo conocimiento científico, y lo digo porque yo sé de epistemología, todo conocimiento científico para ser científico tiene que tener la posibilidad de ser falseado. Esto lo explica Karl Popper, pero lo podemos ver en Lakatos o lo podemos ver en Thomas Kuhn, que van a hablar de los paradigmas científicos. La ciencia es, en términos actuales, la ciencia es lo que los científicos dicen que la ciencia es. Esto es una regla que la pueden discutir con cualquier... Y cierro con esto. ¿Por qué digo esto? Porque hoy es esta pequeña comunidad científica que tienen intereses políticos, intereses económicos e intereses académicos, porque son seres humanos, Por se supuesto. olvidan que la ciencia puede ser falseada. Apareció el documento Laudate Deum del Papa Francisco diciendo, no se puede dudar de que el cambio climático es generado por el hombre. De hecho, sí se puede dudar. Judy Curry, González Corripio, Patrick Moore, Billon Lombard, por citar tantos,
más Ivar Gieber, por citar tantos premios Nobel más por detrás, premios Nobel están discutiendo que el cambio climático sea antropogénico. Ahora, si no se puede dudar, es un dogma de fe, que es lo que yo hablo de de la visión ecológica como religión. Pero ¿qué sucede? Que quiero cerrar con esto. Que se puede dudar, si no, no sería ciencia. Si no pudiésemos dudar de lo que los científicos nos dicen, hoy tendríamos que estar obligados a creer, por ejemplo, que todos los cisnes son blancos, estaríamos obligados a creer que la Tierra es estacionaria, o estaríamos obligados a creer que el flojisto es lo que genera el fuego. Claro, Los científicos se la base equivocan. de la ciencia es dudar para poder ir creando nuevas hipótesis y luego poder ir comprobándolas. Horacio, déjame detenerme en algo que yo creo que la gente se confunde y acá es donde no se entiende un poquito. ¿Qué tiene que ver el control de la natalidad? Sobre todo en tiempos en que uno ve que en todas las poblaciones de países desarrollados la tasa de natalidad va bajando y cada vez hay menos nacimientos en los países y la población está tendiendo a ser mayoritariamente más vieja. Entonces, ¿qué tiene que ver el control de la natalidad con todo esto que estamos hablando y quiénes ejercen o de qué manera se está ejerciendo ese control de la natalidad si es que lo están haciendo? Vamos a empezar respondiendo con un ejemplo para no aburrirlos con tanta filosofía, no hablarles de Ernst Haeckel, hablarles de William Vámonos Burke. concreto. Vamos a ver con un ejemplo muy simple para que la gente lo pueda entender. Es muy simple y la gente lo va a entender seguramente. Voy a dar un caso hipotético. Hipotético, pero necesito que usen su imaginación. Como le explico a mis alumnos, le digo, la imaginación es un conocimiento sensible interno fundamental. Que hasta los animalitos lo tienen, curiosamente, y algunas personas rechazan su uso. Imaginemos un instante. Yo estoy casado. De hecho, en realidad sí estoy casado. Si ven mi imagen, ahí tengo la foto. Es un cuadro que me hizo un seguidor. Yo estoy con mi esposa. Primer plano. Primer plano. Tenemos, voy a dar un número tranquilo para que se entienda. 1.000 hectáreas de campo. Tenemos un campo muy grande, de 1.000 hectáreas. Ella y yo estamos casados. Somos muy pobres. Somos pobres. ¿Qué vamos a hacer en este primer ejemplo? Tenemos hijos. Entonces, yo como buen varón trabajo de sol a sol. Con mi hijo mayor me va a ayudar a trabajar. Mi hijo mayor se va a encargar, por ejemplo, de arrear las vacas, de cuidar los caballos, alimentar los cerdos. Va a venir mi segundo hijo, me va a ayudar con el arado. Entonces, con esas ganancias vamos a poder comprar un pequeño tractor. Vamos a optimizar los tiempos de trabajo. Nuestra tercera hija se va a encargar de ordeñar las vacas y juntar los huevos porque es la más chiquita de la casa y le va a ayudarle a mi esposa a cocinar y estar en el hogar. Luego va a venir nuestro quinto hijo. Ese ya va a poder ir al primario porque fuimos creciendo con nuestro pequeño campo creció. Nuestro quinto hijo va a poder ir al primario y va a trabajar ahora ya no en el campo, sino va a trabajar, por ejemplo, en un kiosquito. Y con su sueldo, como vive con nosotros, nos va a ayudar a sostener gastos de la casa. Y entonces eso va a permitir que nuestra sexta hija pueda ir a la universidad. Ahora ya tenemos una médica en la familia, empezamos a ahorrar dinero del médico. Y esto que yo estoy contando románticamente es cómo creció toda nación en América Latina. Toda nación creció así. Segundo plano, mi esposa y yo tenemos mentalidad del mundo, entonces ella quiere cuidar su cuerpo, yo quiero dormir bien de noche y seguir como si fuese joven, no tenemos hijos, pero tenemos mucha plata. Entonces, ¿qué hacemos con el campo? Contratamos un ingeniero agrónomo, contratamos 3 empleados y mi esposa y yo nos dedicamos a viajar por el mundo. Problema resuelto. Hay que ver si se da o no se da en algunas naciones, si son ricas para hacer esto. Pero llegamos a un tercer plano. Mi esposa y yo tenemos mentalidad del mundo, pertenecemos al mundo. Que las selfies, que el consumismo, que la vida alejada de la religión, que la vida centrada en lo material, creernos eternos jóvenes, pero somos pobres. ¿Cómo hacemos para sostener esta vida? Y empezamos a deslindar hectáreas por hectáreas. ¿Quién va a comprar las hectáreas? Por ejemplo, voy a dar quién es el mayor terrateniente en Estados Unidos actualmente, que de hecho es el que financia la carne sintética para que muchos emprendedores se Yes. vayan a la quiebra en Israel o en España, que es donde más floreció la industria de la carne sintética. Esto para que cada uno lo investigue.
Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? ¿Para qué sirve el control en natalidad? Porque no es lo mismo una nación como Argentina, que tiene tan solo 46 millones de habitantes, y tuviese 80 millones poblando la Patagonia, creciendo, utilizando recursos naturales, que una nación vacía como Argentina, que ya no se sabe qué hacer con la Patagonia, que está completamente vacía. Es una nación muerta. ¿Qué sucede en España? Están desapareciendo. La Entonces, inmigración sustitutiva está reemplazando a los españoles. España para el 2050 desaparece como etnia. Esto está demostrado. Si mantiene las tasas de natalidad actual. Al 2100 ya no hay más España. Francia igual. Bélgica igual. Porque no es que solamente la gente envejece más, que no se reproduce. No existe lo que se llama liberación sexual, lo que existe es supresión, por eso se habla de los no binarios. Por eso van a ver que ya nadie utiliza Tinder. Por eso van a ver que hoy, y esto es una nota que escribí esta mañana, de hecho, la gente consume más televisión, pero no tiene relaciones con nadie. La gente ya no, acá me puede, acá hay una mujer, no sé cuál será su estado, pero esto es un ejemplo que siempre doy. Yo les aseguro, sin miedo a equivocarme, que en todo caso puede tener alguna propuesta por una red social, pero que ya no existen caballeros que se le vayan a acercar a decir, la quiere invitar a salir a tomar un café, le llevo un ramo de flores, le invito a cenar. ¿Por qué? Porque no hay contacto con el otro, es todo virtual, es todo digital, y esa es la mejor forma de controlar la población, porque Horacio, una población no crece, no se industrializa y no compite. claro, y acá es donde entra, y acá quiero saber tu opinión, es donde entra el factor miedo y el factor terror, es decir, una fuerza que es bastante paralizante y para someter al individuo, que es a través de estos mensajes de miedo y terror con respecto a cómo viene el mundo, al cambio climático, es decir, vienen puras cosas negativas. Entonces, ¿tú crees que ese miedo que se ha infundado en torno a este tema también implica el famoso control de la natalidad? Totalmente de acuerdo, Ok. pero vamos de vuelta, pues yo sé que a la gente le gusta para es más fácil entender esto con un ejemplo simple. Eh, voy a cuidar lo que voy a decir ahora, prometo ser responsable. Tú dices En para mis que no me conferencias, cancelen el programa, pero está bien, está muy bien, vamos. no, no, en mis conferencias, lo que en mis conferencias saben que cuando muestro las diapositivas, mostramos de padres que se arrepienten de tener hijos por el cambio climático, son recortes de diarios, de hecho, que uno va haciendo, hasta las estadísticas globales que muestran, según el Banco Mundial, cómo ha caído la tasa de natalidad. Pero para que veamos lo que es el miedo, ejemplo muy sencillo, más allá de los padres que se arrepienten de tener hijos por el cambio climático. A ver, ¿qué pasó hace 4 años atrás? Pensemos año 2020. Hizo falta que aparezca una pequeña gripe de Wuhan, que nunca se llegó a investigar el origen, por cierto, para que la gente dijese, por amor, me quedo encerrado en mi casa. Y no era por amor al prójimo, era por miedo. El miedo y la emoción son los dos grandes sentimientos que manipulan al hombre. De hecho, si uno observa, los mismos manuales de ciencia política son los que se dan en marketing. Porque el hombre, mediante el miedo, la emoción, dirige su vida. Por eso van a ver que hoy está de moda esto de, en términos económicos, sé tu propio jefe, mentalidad de tiburón, si estás triste es porque querés. La emoción, la algarabía, el frenesí. Pero por otro lado, el miedo. El miedo a, por ejemplo, el cambio climático. El miedo a la pobreza. Entonces te dicen, mira, vos tenés miedo de estar pobre, ¿qué vamos a hacer? Viene un Estado que te va a subsidiar, que te va a subvencionar, que te va a dar una renta universal, a lo comunista puro en ese sentido. Entonces, el miedo controla. La persona con miedo es muy fácil de manipular. La persona con miedo es muy fácil de manipular. A mí me tocó viajar por hacer conferencias mucho. Y muchos dicen, che, pero no te vas a poner algo en el brazo porque mirá que si te agarra un control y... ¿Miedo a qué? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? A mí ya me llevaron detenido un par de veces. Pero ¿qué es lo peor que te puede pasar? O sea, el tema es que hace falta que uno solo se anime a romper este paradigma del miedo Sí. para que la gente cambie. Cuando estábamos en pleno confinamiento, yo salía todos los días a pasear con mi hija. Yo soy muy odioso, a mí no me gusta mucho la gente. De hecho, me gusta estar encerrado solo con mis libros de filosofía, porque tenemos esta locura en los que hacemos filosofía, que detestamos el mundo y nos quedamos encerrados nosotros en Detestan nuestro el espacio. mundo, pero estudian al mundo, una cosa muy rara los filósofos. Sí, no, no, sí, Eso da para otro tema. pero justamente por eso detestamos el mundo, porque vemos el nivel de corrupción que hay. Pero Exacto. llegó el confinamiento y yo salía a pasear todos los días con mi hija mayor, y era bebé.
y me gritaban del edificio, asesino, quédate en casa. Y Exacto. yo estaba con mi hija tranquilo. Nunca se bajó ninguna a decirme algo cara a cara. Está bien que yo mido 2 metros, 100 kilos y que no viene a caso, pero nunca nadie me dijo, ¿por qué? Porque tienen miedo. Ahora, después que empezamos a salir todos los días, ya otros vecinos del edificio se animaron al menos a salir a que el perrito haga pipí en la vereda. Y de repente ya tenía gente caminando por la costanera. Y de repente ya ve gente que salió en el auto a visitar a la mamá, porque se dieron cuenta de que todos, tarde o temprano les aviso algo, le hago un spoiler a todos. Les hago un spoiler impresionante, yo que soy un poco existencialista. Les aviso algo, todos nos vamos a morir. Quédense tranquilos. La gran Entonces, noticia. Horacio, déjame aprovechen bien. preguntarte, porque se me va el programa y quiero preguntarte muchas cosas. ¿De qué manera se inserta en los confinamientos y la pandemia de un virus que efectivamente existió, pero que se utilizó para muchas maniobras políticas? ¿De qué manera se inserta en esto que estamos hablando del ecologismo y de la ideología y del control de la población? En el foro de Davos. De hecho, apenas surge, yo le digo gripe de Wuhan para no usar la palabra, pues saben cómo son los mecanismos de censura, pero apenas surge este fenómeno en el año 2020, se empieza ya a establecer que era responsabilidad del hombre haber generado esta crisis producto de un destrato al ambiente. Que había que intensificar los controles. De hecho, desde el año 2020 se dan una particularidad. Por ejemplo, una entre tantas que podría citar, voy a citar algunas. Es cuando empieza a tener auge la carne sintética, porque se dijo que era justamente el consumo animal lo que estaba generando ese tipo de enfermedades. Segundo, Duconomy, que es una aplicación, empieza a medir la huella de carbono a través de Mastercard. Hoy se utiliza la medición de la huella de carbono en ciertos países para establecer lo que es el puntaje social. En el foro de Davos se habilita lo que es estas ciudades de 15 minutos, el no poseerás nada y serás feliz, ya no vas a consumir animales. Son los grandes pronósticos porque se dijo que a partir de este 2020, con esta gran crisis ambiental, porque no dejaba de ser una crisis ambiental en el sentido que era un virus que circulaba en el ambiente, había que empezar a limitar los viajes, la propiedad privada, las libertades. De hecho, al día de hoy que no se pueden hablar de ciertos temas porque es causal de censura. Y todo esto se da justamente en un solo año, que es lo que se conoce como el gran reseteo. Y lo curioso es que la izquierda fue cómplice y hubo una persona en particular que dijo lo que tenía que decir, que era Agamben, que es el discípulo de Foucault. Sí. Porque yo, de hecho, yo soy, a ver, a mi derecha la pared, pero yo sigo el concepto de biopoder de Foucault. Fue un ejercicio de biopoder. El ecologismo es un ejercicio de biopoder, porque es el poder sobre la vida. Hoy vamos a ver que en nombre de evitar que haya tantos seres humanos en el planeta, empieza a aparecer el aborto legalizado, la eutanasia. Todo esto empieza a aparecer en nombre de mitigar el exceso de población. En realidad no hay exceso de población, lo que hay es densidad demográfica. Yo tengo densidad demográfica, yo he ido a Santiago de Chile, me encanta Santiago de Chile, amo Chile, he viajado a Cartagena, he viajado a Ciudad de México, he estado en pero casi toda América Latina. Hay densidad demográfica en ciertas ciudades, pero yo me voy a la zona del Bío, está despoblado. Yo voy a la Patagonia, está despoblado. Yo me voy a costas de Colombia, están despobladas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se infunde este miedo y el año 2020 fue un experimento magnífico porque se demostró qué tan fácil era someter a una población entera. Era someter al mundo entero. O sea, todo el mundo estaba obedeciendo las mismas directivas. Es Horacio, raro, cuando todos piensan pero igual porque nadie piensa. es interesante esto porque se habla siempre de esto, teorías conspirativas. ¿Y a quién se le ocurrió esto de los confinamientos? ¿Cómo fue que se fue dando con un consenso entre autoridades de salud y algunos liderazgos a niveles mundiales? ¿Fue algo que una cosa llevó a la otra o acá hubo una gran reunión? Como esto yo lo caricaturizo así como un joystick que movió el destino del mundo. ¿Quién maneja esto? ¿Quién es el padre de todo esto o el que tiene más poder sobre todo esto? Bueno, no sé quién será quien tiene más poder, desconozco. O sea, yo no opino de lo que no sé. Desconozco si es que hay una cabeza en sí. Sí sé que ya había, no caigo en teorías conspirativas, que esto ya estaba vaticinado como la caída de las Torres Gemelas, no, yo no caigo en eso. Sí digo que se generó
a partir de una crisis que emerge desde Wuhan, que nunca permitieron el acceso a los laboratorios para su investigación. Esto es llamativo, esto es muy llamativo, pero el confinamiento en sí, es producto de una directiva de la OMS, que es un organismo que depende de la ONU. Entonces todos los países miembros deciden, porque saben que la ONU no tiene poder coercitivo, sí el Consejo de Seguridad, pero la ONU en sí es un espacio deliberativo. Pero en este espacio deliberativo, los países miembros decidieron aceptar todos al unísono las directivas de la OMS. Pero fue muy gradual también, porque hubo muchos países como México, por ejemplo, que resistieron bastante, de hecho. Y Sí, hubo sí. otros países como Argentina que, bueno, fueron un desastre, como lo manejaron. No, Chile fue de los más restrictivos. Chile Chile fue, yo tuve, con mucho fue daño. todo Sí, Horacio, ¿qué relación tiene el ecologismo con la Agenda 2030? También te pregunto. La Agenda 2030 es la expresión política del ecologismo. En todos sus 17 puntos giran en torno a una gran agenda ecologista para dirimir el destino de cada nación. Cada nación va a estar supeditada a esta agenda. Es largo explicar. Hacer Agenda 2030, si quieren, yo me comprometo, pues ya sé que estamos fuera de tiempo, a hacer otra entrevista solamente de la Agenda 2030. Tengo mis diapositivas, mis conferencias que no tengo problema en Me has compartir. censurado, tú sabes, este programa lo hice el año pasado sobre la Agenda 2030, me censuraron el canal, no pude seguir hablando de esto. Me lo votaron, Pues, pero, no pero tengo conferencia. Si quieren, yo puedo hablar. No, o sea, yo sé, yo me imagino qué palabras han usado, por eso yo no las uso. sí, ahora Pero lo vamos a hablar más adelante, pero entiendo que es la expresión. Entonces te voy a preguntar al revés, te preguntaba quiénes dominan este tema, pero entonces, ¿quiénes ganan imponiéndole el bueno, ecologismo en sí, agendas políticas y luego que se muchos, traduce en implementar todas esas medidas? muchos. Yo aquí, no sé si quieren que les comparta o no mis diapositivas, porque ahí se las podría mostrar. No, yo Pero creo que ¿quiénes, mejor no, lo hacemos un poquito más resumido para alcanzar a preguntarte todo lo que te quiero preguntar. quiénes ganan en la Agenda 2030? Primero, desde metas capitales como Nike, Disney, Netflix, bueno, que hoy están teniendo sus crisis, todas estas, ¿no? Pero ganan metas capitales. Por ejemplo, Meta, que hoy tiene más inteligencia que un Estado, inteligencia en cuanto a recopilación de información de la Big Data, que un Estado soberano, gana el Partido Comunista Chino, es el principal beneficiario de la Agenda 2030, tiene el control absoluto de la extracción y distribución de los metales, 17 metales raros necesarios para la fabricación de la energía verde, gana organismos supranacionales como los que forman parte de la Unión Europea, son los grandes beneficiarios. O por eso se promueve tanto el impuesto verde. Es una alianza entre organismos supranacionales y metas capitales. Si lo quieren ver así, Claro. entonces ustedes ven un meta capital o un organismo supranacional, se benefician. Por eso lo promueven. Nadie que no se vaya a beneficiar va a promover algo que vaya en su contra. Eso es una evidencia, digamos. Ahora, Horacio, explícame esta contradicción. Eh, Entendiendo el ecologismo como un ataque también al capitalismo, como lo explicaste desde el inicio, ¿cómo es que países que son 100% capitalistas y que defienden el capitalismo se hacen parte del ecologismo? Yo no sé qué país sería 100% No, capitalista, pero eso es está bien, imposible. pero tú me entiendes, es decir, los países que los visualizamos como Estados Unidos, que tiene ahora un partido demócrata que es bastante tendiente a esa agenda, o países europeos también, Es todo que todas justamente. las normativas de los países europeos. Es que justamente yo, si usted me pregunta mismo en Estados Unidos o cualquier país europeo, yo le diría nunca existió el capitalismo. De hecho, parece que fueran capitalistas porque uno va a Las Vegas, a Nueva York, bueno, yo no porque ocasión de pecado, pero uno ve esos países y dice, wow, qué inversión capital y mueven Ford y Chevrolet por el mundo. Y en realidad crecieron bajo protección política. Todos los capitales que hay allí crecieron bajo protección política. Y si yo empiezo a ver la historia de Estados Unidos, es una historia de intervencionismo militar, es una historia de fraude, es una historia de deep state, que pocos se animan a denunciarlo. Trump fue uno de los últimos que intentó erradicarlo, Kennedy también, así terminó, Lincoln, así terminó. Entonces, siempre existieron estas ideas. Ahora, yo entiendo que uno dice, ¿cómo puede ser que estos metas capitales vayan a promover una agenda que iría en su contra, que en última instancia parece comunista? Por eso lo de metas capitales, que ya tienen un poder económico superior al promedio,
y que buscan protección política. Por eso nunca hablé de capitalismo en sí, sino de corporativismo, que son dos conceptos distintos. ¿Por qué se genera esto? Porque es lo que yo discuto cuando la gente habla de marxismo cultural. El marxismo cultural no existe. No es que Jeff Bezos, que se hizo millonario, va a ser tan tonto para contratar a una persona marxista que desde el área cultural va a permitir que luego le expropien su patrimonio. Porque la nueva izquierda, como se conoce hoy, en realidad es progresismo, y el progresismo es hija no deseada del liberalismo, no del comunismo. Exacto, Porque el marxismo, la clave esencial del pensamiento de Marx era el materialismo. Y la cultura es un subproducto que legitima la estructura de base. El progresismo surge de la idea del progreso indefinido de Robespierre y de Voltaire, que se va a trasladar principalmente a partir del idealismo alemán hacia Occidente. Son conceptos por demás distintos. Es como un círculo cuadrado, hablar de marxismo cultural. Es un círculo cuadrado. Que esto yo con gusto lo puedo debatir con quien quiera. Porque es una cuestión de definición filosófica básica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el progresismo, en este del progreso indefinido, sí es compatible una noción de capital, entre comillas, privado y protección política. claro. Horacio, acá en la primera propuesta constitucional que se rechazó, incorporaba y se discutió muchísimo sobre derechos de la naturaleza, derechos de los animales, toda una agenda que honestamente es bastante novedosa para Chile. Es poco lo que se habla de esto acá, es poco lo que se trata de indagar entre las políticas internacionales, de las agendas internacionales versus acá. Todo esto que te estoy comentando sobre derecho a la naturaleza, derecho a los animales, la naturaleza siguiente, todo eso que se discutió y que se rechazó, es parte de lo que estábamos hablando durante todo el programa. Sí, y de hecho, vean qué curioso. A mí me regalaron el proyecto de constitución reciente que se... La primera propuesta estoy hablando, la que se rechazó el 4 de septiembre. No, no, pues eso digo, yo la he visto todo, pero estoy hablando incluso de Ok, la última versión, porque todas tienen un mismo lineamiento. sí, Hubo modificaciones en distintos puntos para lograr acuerdos. Hubo una sola cosa que nunca se modificó, que eran los derechos ambientales, que no existen, pero es para que se entiendan. Uno, agarre cada uno de los chilenos, cualquier proyecto de constitución que hayan tenido, cualquier proyecto, agarren cualquier proyecto, y yo los invito a que pongan en el buscador cuántas veces aparece la palabra ecología, derechos sostenibles, naturaleza, ¿y en qué ámbito serán? Le otorgan derechos a esta suerte de tercera generación, que es como se conoce estos derechos ambientales, que van en detrimento de la vida, la libertad y la propiedad privada del hombre. Esto me llamó mucha atención porque no quiero entrar en cuestiones políticas, por respeto a Canal, pero bueno, sí, una saben cómo es. Pero a mí me llamó que había un espacio de la derecha que promovía el apruebo. muy extraño, sí. Y, y, y es una persona que yo conozco, que le tengo cierto respeto, y yo me quedé como, a ver, de aquí no hay nada bueno que pueda salir, porque establecer un derecho constitucional de tercera generación es definitivamente renunciar a la soberanía nacional. Por más buenas intenciones que se muestren, van a ver que hoy la izquierda de Boric, que parece una izquierda socialista y comunista, cuando llegan al poder, pasa lo mismo que pasa, por ejemplo, con Milei, que era la supuesta extrema derecha, llegan al poder. Todos esos discursos radicales desaparecen, pero hay siempre una agenda que se mantiene en pie, que es la agenda del ecologismo. De hecho, van a ver que aquí, por ejemplo, en Argentina, que Milei dijo que se había opuesto a la Agenda 2030, ya se empieza a hablar, por ejemplo, de la ley Conan, que se presentó la ley Conan, que es la ley que le da más cárcel a una persona por tener un Rottweiler encerrado en un departamento que a una persona que puede cometer un homicidio culposo. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Se empieza a establecer esta suerte de derechos de la naturaleza, de derechos de los animales, pero que genera una discordancia con toda la tradición jurídica occidental en términos filosóficos. Entonces, van a ver que siempre está esta noción por detrás de la izquierda que es a través del ecologismo, no.
implantar un comunismo al Gulag ruso o al campo de concentración en Camboya, sino una forma de globalismo particular donde los recursos naturales pasan a ser la nueva religión, olvidándose que el capitalismo más sano tiene, y esto fue la apuesta que perdió Paul Ehrlich contra John Simon, tiene las formas de generar una oferta sustitutiva ante una crisis. ¿Se Claro. entiende? Entonces, este es el punto. Horacio, dos cositas y terminamos. Mira, hace poco se realizó la de Davos 2024, entre el 14 y el 19 de enero. Yo siempre vigilo y analizo Davos para ver hacia dónde nos quieren llevar. No sé si tú la seguiste este año y quiero saber si tú puedes desprender algunos conceptos que de allí se discutieron y que quisieran movilizar el mundo hacia esa dirección. No sé si pudiste concluir algo de la Davos 2024. De Davos, vamos, acá me toca ser justo. Hubo dos voces que sí me gustaron. Una fue la de Milei. Se Sí. sé que hay mil críticas que se le podrían hacer al discurso, no viene el caso ahora, pero alguien que se enfrentó a ciertas cuestiones, me hubiese gustado que hablase del cambio climático antropogénico, que no lo mencionó. Por eso dije que llegan al poder y se van alineando que la gente no lo quiere reconocer. Pero al menos tuvo una voz un poco más reaccionaria entre otras ideologías. Y luego la voz de, se me ha ido el apellido ahora, Roberts, Kevin Roberts, no puedo acordar el apellido ahora, se me ha ido el apellido completo, que es el presidente de Heritage Foundation, que también se mostró crítico del Foro de Davos. Ahora, el Foro de Davos es un organismo supranacional que buscan establecer lo que se llama el stakeholder capitalism, que es un capitalismo bajo protección política. Son los metas capitales. El Foro de Davos son metas capitales que buscan generar la protección política necesaria para consolidarse en sus oligopolios transnacionales. No es más que esto. No más que eso. Entonces, no va a haber nunca un discurso o un cambio de paradigma porque nació así el Foro de Davos. Nació en esa búsqueda de legitimar los metas capitales. No nació como una forma de buscar que las naciones se puedan desarrollar. Sí, bajo la premisa de decir vamos a invertir en tal o cual provincia, pero ¿bajo qué canon? ¿Ustedes creen que van a aparecer del Foro de Davos una actitud de decir invertimos en África y vamos a promover el derecho a la vida? Al contrario, es empezamos a invertir para que de esa manera tengamos consolidado la extracción compulsiva de litio, cobalto y cobre, y mientras tanto es necesario que dichas poblaciones se mantengan diezmadas, porque una población que crece se industrializa. Eso es lo que yo veo del Foro de Davos, que no se ha inventado ni se puede inventar porque la propia naturaleza está dada. Horacio, por último, se ha hablado de la sociedad de la distracción. No sé si esto va en conjunto con un concepto del sujeto idiota. Es a través de crear este tipo de sociedad es que se van implementando y se van incorporando estos conceptos sobre el ecologismo y la naturaleza con un ciudadano muy despistado, un ciudadano que lo pillan volando bajo y que Tonto. va integrando como una verdad absoluta todos estos conceptos. A ver, veamos un caso que a mí me gusta, hablando de la sociedad. Hace poco había hecho un pequeño programa al respecto, por si alguien lo quisiera ver. Hablemos de la sociedad de distracción. Hoy se pronostica que un tercio de la vida de una persona pasa detrás de una pantalla. Pasa más tiempo hecho con una pantalla que durmiendo. Hoy, en promedio, una persona pasa más tiempo detrás de una pantalla que durmiendo. Ahora, esta persona en términos de Byung Chul Han está hiperestimulada de información, pero carece de formación. Entonces, absorbe información, pero no retiene nada que la forme. Carece de forma. Veamos un caso simple. Estoy pensando cómo explicarlo en términos concretos. Vas a poder. El- Voy a dar un caso que nada que ver, pero que nada que ver. De 1936 a 1939, uno de cada siete sacerdotes era asesinado por el régimen comunista en España, por los rojos. Y la gente se moría literalmente con tal de ir a misa. Hoy, en la actualidad, vaya a ver si al menos un obispo se animó a pronunciarse cuando quisieron exhumar el cuerpo de Franco.
que es un pecado gravísimo en términos teológicos. No quiero entrar en teología de pero para que se entienda. ¿Ustedes creen que el católico promedio se enteró al menos de lo que sucedió? ¿Se enteró? Los mismos católicos de España que tienen una iglesia católica gracias a Franco no estaban ni siquiera enterados de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque están distraídos. Por un ejemplo. Podemos dar otro ejemplo más. Voy a dar otro ejemplo. Seguramente que todos sepan lo que está sucediendo en Gaza, si es que tienen información correcta y no la del mundo, digamos, o lo que está sucediendo en Ucrania. ¿Vieron lo que pasa en Ucrania? Todo el mundo con la bandera de Ucrania en Twitter. Todos. Digo, bueno, vamos a verlo. Ahora, si alguien les pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la historia de Crimea? ¿Cuál es la historia de Donbass? ¿Qué sucede con las dos provincias limítrofes y la autodeterminación? ¿Cuál fue el proceso histórico mediante el cual Stalin empieza a fragmentar sus provincias para tener más votos en la ONU? Y así. No estoy diciendo que acá hay que tomar posición, estoy diciendo, ¿tienen información de los titulares o se han formado realmente para opinar un tema? Por ejemplo, yo nunca opino de economía, por ejemplo, porque sé que no me da el tiempo de vida para formarme. Una sociedad distraída es esto. Una sociedad, podríamos decir, democrática. ¿Por qué? Porque todos creen que tienen derecho a opinar y todos creen que están obligados a opinar. Es como la democracia actual. No es que solamente tenés el derecho a votar. Estás obligado a votar, aunque vos no sepas a quién vas a votar. A alguien tenés que votar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final, es una sociedad que está tan estimulada que no sabe dónde ir. Está encandilada. No ve la luz como la alegoría de la caverna de Platón, que bueno, los que ven la luz después lo apalean, porque así termina la historia. Les aviso alguna vez, cuestión de ver la luz. La luz te duele, viste el sol, querés bajar y te apalean los esclavos porque le cuesta salir de la esclavitud. Pero, acá está la cuestión. Hoy tenemos una sociedad distraída y por eso avanzan estas ideologías. Le voy a dar un caso concreto y cierro con esto, un tercer ejemplo, porque me gusta tirarle palos a todos lados. Seguramente que haya gente que vea este canal que sea más conservadora. Calculo yo con gente que es más liberal clásico, más de derecha, supongamos, ¿no? Supongamos que hay alguien que sea así. Seguramente que esta persona de derecha, conservadora, lo que sea, haya dicho que el activismo LGBT va en contra de la familia por el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Yo diría, bueno, sí, puede ser, habría que verlo, pero diría que sí. Ahora, ¿saben qué es lo que realmente destruyó a la familia en Occidente? El divorcio vincular. Yo trabajé mucho tiempo en una fundación contra el abuso sexual infantil. 7 de cada 10 niños abusados son abusados a partir de familias ensambladas, que es cuando el papá se juntó con otra mujer o cuando la mujer se juntó con otro papá y empiezan a hacerse estas mezclas medias extrañas. Sé que es políticamente incorrecto lo que voy a decir, porque más de uno se va a sentir tocado. Que es lo mismo que pasa con los sacerdotes abusadores, que uno dice, sí, sí, hay abuso. Ahora, ¿cuándo se dan los abusos? Después del Segundo Concilio Vaticano, cuando se flexibiliza el ingreso a los seminarios y veamos cuál es la orientación sexual de cada abusador. O sea, uno dice esto y claro, se ponen todos locos. Y veces dicen, veamos los datos. Veamos los datos. Ahora, ¿qué pasa? Que en una sociedad distraída, ver estos datos es complejo. En una sociedad distraída, decirles, che, ¿por qué no investigamos quiénes se están beneficiando con la Agenda 2030? Realmente, vos que sos de una izquierda revolucionaria, ¿quién se beneficia con la Agenda 2030? ¿De dónde surge, vos que sos tan antiimperialista, de dónde surge esta agenda? ¿Surge de Leonardo Boff y la teología de la liberación? ¿O surge de un proyecto del Foro de Davos? Entonces, esto es lo que le genera ruido a la persona, porque la persona tenía su chip de decir, no, que acá me tengo que ir directamente a agarrarme a las trompadas con un homosexual, hasta que dice, no, pará, ¿por qué no empezamos a ver lo que es el divorcio? Familias que no se han establecido bien, familias que no han logrado consolidarse en un proyecto, un niño, porque todo el mundo acá se preocupa por el niño adoptado por dos hombres. Yo te digo, sí, no digo que esté bien, pero ¿por qué no vemos también el niño que duerme un día con el papá número uno, otro día con la nueva pareja de la mamá, al tercer día con el tío, al cuarto día con el abuelo, porque nadie se quiere hacer cargo de ese niño? Ah, no, bueno, pero nació de heterosexuales, seguro que ahí está todo bien. No, no está todo bien, porque nos quedamos siempre con los accidentes superficiales y nos vamos a la esencia del problema y después nos tienen a matar a nosotros que decimos las cosas como son. Pero bueno, perdón que me pongo loco, me parece que este tema me tocan de cerca, creo.
Está bien, pero es como vivir en una gran estafa, de todo, ¿ah? En todo sentido. Muy difícil estos tiempos, muy difícil, Horacio, porque uno no sabe bien dónde está el piso, dónde afirmarse, dónde está esa verdad que necesitamos para salir de la incertidumbre de la vida diaria. Mira, me puse filosófica ya. Horacio Justo, muchas gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez, autor del libro Negro del Ecologismo, un tema interesantísimo. Espero tenerte en el programa más adelante para hablar de todas esas temáticas que nos quedaron así como enumeradas, anunciadas, pero que no podemos estar hablando de todo porque el programa duraría 2 horas y media y tres también. Horacio, que tengas un muy buen día, un muy buen verano también para ustedes. Disfruten el calorcito acá en Santiago y allá en Argentina, ¿está cierto? No sé, también disfrutando del calor, me imagino. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos y cualquier cosa que necesiten, estoy a su disposición para seguir indagando en estos temas. Muchas gracias. Bueno, chao, chao, que estén muy bien. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon.